Usted encuentra las últimas noticias de este ministerio en Facebook. El nombre de nuestro grupo es BBN, Red de Radiodifusión Bíblica. Para convertirse en un seguidor de BBN en Facebook, diríjase a nuestro sitio oficial en Internet, www.bbnradio.org. Gracias por su atención y ahora no se pierda este programa. El siguiente segmento es clasificación F, formativo, educativo cultural, A, apto para todo público. Bienvenido a Hora de Estudio Bíblico, con nuestro maestro el Dr. Lehman Strauss. Este estudio es el resultado del tiempo personal con el Señor, el ministerio pastoral y la experiencia en conferencias bíblicas del Dr. Lehman Strauss. Él nos instruye y alienta con la enseñanza de la palabra de Dios. Ahora, el Dr. Strauss. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a nuestro programa. Hoy vamos a comenzar con una nueva serie de estudios. Se trata de una exposición, versículo por versículo, de 3 capítulos muy importantes de la epístola de Pablo a los Romanos. Vamos a estudiar los capítulos 6, 7 y 8. Pero primero, para comenzar, vamos a orar. Amado Padre, te agradecemos y te alabamos por nuestro amado Salvador, el Señor Jesucristo. Te agradecemos por tu santa palabra, la Biblia. Te agradecemos mucho por nuestro Maestro, el Espíritu Santo. Señor, te pedimos por todos aquellos que nos escribieron pidiéndonos que los eleváramos al trono de la gracia. Te pedimos por los ancianos, por aquellos que se encuentran hospitalizados, por los enfermos. Dios, ayuda a aquellos que están pasando dificultades. Te pedimos por los que están lejos de ti, Padre, para que tú los acerques a tu palabra. Te pedimos también por las autoridades y, Señor, te pedimos también por aquellos que están escuchando el programa y especialmente por aquellos que aún no te conocen, que este sea el día de salvación para ellos. Y te pedimos todo esto en el nombre del Señor Jesús. Amén. Muy bien, queridos oyentes, con sus Biblias abiertas en Romanos 6, vamos a estudiar una sección de la epístola de Pablo a los Romanos con la ayuda de Dios. Pablo aquí trata el aspecto práctico de la salvación. En los capítulos 1 a 5 de Romanos, uno ve que todo el mundo, tanto judíos como gentiles, es culpable y condenado ante Dios por el simple hecho de que el hombre en su estado natural está destituido de la justicia divina. Estos capítulos, los primeros 5 capítulos de Romanos, también nos enseñan que Dios nos proporciona a través de su gracia su justicia, la cual el creyente recibe por la fe. Y el énfasis en el capítulo 4 está en la doctrina de la justificación y nos enseña lo que Dios ha hecho por nosotros en Cristo. Pero aquí, comenzando capítulo 6, el énfasis cambia a algo más práctico y aprendemos lo que Dios ha hecho en nosotros, o sea, en las vidas de aquellos que somos salvos. La justificación no es un fin, sino un medio para llegar al mismo, y ese fin es la vida en santidad. Ahora bien, a mí me gusta dar un bosquejo de lo que estoy enseñando, a modo de guía para el oyente. Voy a darles un breve bosquejo de estos 3 capítulos. Yo divido este bloque de enseñanza en la epístola a los Romanos en 3 párrafos. Número 1, nuestra posición en Cristo. Capítulo 6 de Romanos, desde versículo 1 hasta el capítulo 7 y versículo 6. Segunda división, nuestro estado en la carne. Capítulo 7, desde el 7 al 25. Y tercera división, nuestra fuerza en el Espíritu Santo. Capítulo 8. Vamos a ver el capítulo 6 de Romanos, comenzando por supuesto con el versículo 1. La parte de Romanos que estamos por estudiar habla de cómo Dios ha declarado justos, judicialmente hablando, a todos los que recibieron al Señor Jesucristo como Salvador. En la última parte del capítulo 5, Pablo dice, «Mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia». La función de la ley era la de hacer saber en cuanto a la abundancia del pecado,
pero a la vez la ley es el contraste de la gracia, por lo cual el pecado abunda. Cuando el pecado abunda, la gracia tiene la oportunidad de abundar más. Esta es una declaración verdadera, pero a la vez se trata de una verdad preciosa y peligrosa. Es fácil ver cómo los receptores de la carta tal vez llegaran a la conclusión de que si lo que Pablo dice es verdad, entonces la manera más sencilla de recibir la gracia de Dios sería continuar pecando. Es por eso que Pablo decide hablar en cuanto a la santificación del creyente. Fíjese por favor en versículos 1 y 2, me refiero al capítulo 6. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Si la epístola terminara con el capítulo 5, tendríamos bastantes dificultades. El problema de la paga del pecado fue tratado a través de la justificación. Pero ¿qué pasa con los problemas del poder y la práctica del pecado en la vida de los justificados? ¿Qué pasa con los creyentes que se dieron a la tentación en pensamientos, palabra, hecho? No tenemos toda la guía que necesitamos en cuanto a esto en los primeros 5 capítulos de Romanos. Dios resolvió el problema de la paga del pecado en justificación y resuelve el problema del poder del pecado por medio de la santificación. En los primeros 5 capítulos de Romanos uno ve al pecado en relación con el pecador, pero en estos 3 capítulos, me refiero a Romanos 6, 7 y 8, vemos la relación del pecado para con el santo. En los primeros 5 capítulos de Romanos, la gracia abunda para con el pecador. Pero aquí, comenzando con el capítulo 6, la gracia abunda para con los santos. Ahora, el propósito de nuestro estudio presente es el de mostrar cómo podemos ser victoriosos sobre el pecado. Fíjese en el versículo 1 una vez más. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Tenga en mente que la pregunta no es meramente el perseverar en pecado, sino perseverar en pecado para que la gracia abunde. Hay una gran diferencia. Tal pregunta puede venir tanto de parte de una persona que está sinceramente en la búsqueda de una vida de santidad, como también de una persona que se opone al Evangelio de la Gracia. Hay algunas personas que piensan que el Evangelio de la Gracia, sin conexión con la ley, anima al cristiano a pecar. Pero la gracia abundante para con el pecador no significa libertad para continuar pecando. No. Si la gracia de Dios sobreabundase a causa de nuestro pecar, eso debería ser motivo de vergüenza. Fíjese en la respuesta que Pablo da en el versículo 2. Él dice, en ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿Se da cuenta? La gracia de Dios en el pecador no le da licencia a esa persona para hacer lo que quiera. El hecho de que nuestra identificación debe ser aceptada por la fe está basada en la persona de Cristo y de Adán. Nuestro estado natural en Adán es pecaminoso. Nuestro estado por gracia en Cristo es uno de muerte al pecado. Tal como Adán, a través de una acción, pecó y nosotros fuimos identificados con él, de la misma manera somos identificados con Cristo a través de una acción, su muerte y resurrección. Al confiar en Cristo, pasamos de muerte a vida, su vida. Y esta nueva vida involucra una separación de la práctica del pecado. El ejercicio de nuestra fe nos ha identificado con la muerte de Cristo. Tal como lo dice Efesios 2:1, estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Pero ahora que Dios nos salvó, como nacidos de nuevo, estamos muertos al pecado. Cada alma que es salva está unida a Cristo en su muerte, sepultura y resurrección. Por ende, estamos muertos al pecado y vivos para Dios. Esta es, mis amigos, lo que llamamos la identificación. Podemos definir la identificación como el acto por el cual Dios hizo a Cristo uno con la raza humana para que seamos uno en Él, en su nacimiento y en su muerte. Pasamos a identificarnos con Cristo.
Él en su nacimiento se identificó con nosotros para que en su muerte nosotros nos identifiquemos con Él. Se trata de algo más que una similitud entre el creyente y Cristo, Se trata de unidad, coexistencia, una fusión. Todos saben en el círculo cristiano que Cristo murió por nosotros, pero pocas personas saben que nosotros morimos en Él. ¿Se da cuenta? Cuando Cristo murió y resucitó hace más de 2000 años, en la mente de Dios, cada persona que confiaría en Cristo, desde ese momento y hasta el fin de los tiempos, estaba en Cristo. Lo que Cristo hizo en la cruz se acredita a todos los que están en Él. La identificación, a mi parecer, es una parte importante y necesaria dentro de la doctrina de la santificación. Dios pone a un lado al creyente para un uso especial. Esto sucede con cada individuo que acepta a Cristo. Lo comprenda o no ese individuo, pueda explicarlo o no esa persona. Nuestra unión con Cristo significa que compartimos los beneficios de su muerte y de su vida. Tal como Él murió por nuestro pecado y vive para interceder por nosotros, nosotros debemos morir al pecado y vivir para Él, separados del pecado, consagrando nuestras vidas al Señor. Cuando nosotros llegamos ante Dios a través de la fe en el Señor Jesucristo, Dios no se quedó con librarnos de la paga de nuestro pecado. Esa fe que produjo nuestra salvación también involucra separación del pecado. Dios no salva a una persona que pide ser librada de la paga del pecado y a la vez quiere continuar con una vida de pecado. Recuerde que nosotros morimos a la ley. ¿Y qué significa esto? Bueno, lo hallamos en Gálatas 2:19. Estar muertos a la ley significa ser libres de la ley. Estar crucificado al mundo, según Gálatas 6:14, significa ser libres del mundo. Morir al pecado significa ser libre del pecado para vivir en santidad y justicia. Ninguna persona que viva en pecado se puede identificar con Cristo en su muerte. En 1 de Pedro 2:24 leemos, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Si un cristiano sigue viviendo en pecado, pervierte el evangelio de la gracia. Es como que la puerca lavada vuelve a revolcarse en el cieno. Lo podemos leer en 2 de Pedro 2:22. ¿Por qué? Por el simple hecho que su naturaleza no cambió. La puerca tiene naturaleza de puerca y siempre va a regresar al lodo. Creo que es una vergüenza que una persona, luego de haber hecho profesión de fe en Cristo, vuelva a las prácticas pecaminosas de alguien que no ha sido regenerado. Ahora, fíjese en Romanos 6, versículos 3 al 5. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Muy bien, ¿qué encontramos en estos versículos? Tenemos un bautismo que a mi juzgar es utilizado para ilustrar la identificación del creyente con Cristo. ¿Se trata del bautismo del Espíritu? Algunos dicen que sí, otros dicen que no. Los que dicen que no, dicen que el bautismo del Espíritu no es un bautismo para muerte, sino para vida. Porque leemos en 1 Corintios 12:13, porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo. Desde ya que la próxima pregunta que surge acerca de este pasaje de Romanos es, ¿se trata entonces de bautismo de agua? Una vez más, existen varias opiniones. Algunos dicen que sí y otros dicen que no. Yo me inclino a decir que no lo es. Esto que leemos es verdad y se aplica a todos los creyentes, hayan sido bautizados por agua o no. En Adán todos pertenecemos a un cuerpo por nacimiento.
Adán es nuestra cabeza. Entonces, estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Esa es nuestra identificación con Adán. Sin embargo, en Cristo, todos los creyentes pertenecen a un cuerpo por virtud del nuevo nacimiento. Cristo pasa ahora a ser nuestra cabeza y por ende somos muertos al pecado. Esta es nuestra identificación con Cristo. El bautismo por agua no tiene nada que ver con nuestra nueva posición en Cristo. Permítame reiterarlo. Lo que leemos en estos versículos de Romanos 6 se aplica a todos los creyentes, incluyendo a aquellos que todavía no han sido bautizados con agua. Aquí incluso se nos habla de resurrección, es una parte de la metáfora y es explicada en el versículo 4 al decir, así también nosotros andemos en vida nueva. En realidad yo creo que no se trata ni de bautismo del Espíritu Santo, ni de bautismo por agua, sino de un bautismo de conducta. Romanos 6:17 dice, pero gracias a Dios, que aunque erais esclavos del pecado, ahora, libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Fuimos identificados con Adán, pero ahora somos identificados con Cristo al hacer la voluntad del Padre, para que el Padre sea glorificado en nosotros. Aquellos que apoyan la teoría de la regeneración bautismal no tienen otro recurso que insistir en el bautismo por agua, aquí en Romanos 6. Tengo un muy buen comentario en mi biblioteca, pero creo que no es preciso en la explicación de este pasaje. El escritor dice, es evidente que en estas palabras Pablo hace referencia al aspecto externo del bautismo. A través del bautismo el nuevo hombre toma el lugar del viejo hombre y a través del bautismo se nos recibe en la nueva dispensación que comenzó con la resurrección de Cristo. El que ha sido bautizado en Cristo ha sido incorporado a Cristo, o sea que pasa a estar en Cristo. Y 2 Corintios 5:17 es el mejor comentario del punto en cuestión. Dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Entonces el que está en Cristo, a través del bautismo por agua, es una nueva creación, una nueva criatura. Hasta ahí el comentario de este escritor. Ahora, yo no creo que la Biblia enseñe que el bautismo por agua es esencial para la salvación y que cuando uno es bautizado automáticamente pasa a ser parte del cuerpo de Cristo. No. En el comentario que les acabo de leer, el autor se contradice claramente. En su exposición de Romanos 3:21 al 4:25, la cual en su libro titula La justicia de Dios, allí él muestra que la justicia de Dios no es por la ley, ni por ceremonia, ni por ningún rito, sino a través de la fe. Así que lo dejamos allí. Ahora leemos ahí nuevamente en Romanos 6. Dice, ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Ahora, ¿podemos concluir entonces que todos los cristianos que no han sido bautizados por agua tampoco han sido bautizados en Cristo? No, de ninguna manera. Si bien yo estoy convencido de que cada creyente debe ser bautizado por agua, este versículo en Romanos 6 no es el adecuado para defender el bautismo por agua, no. Una de las definiciones de la palabra bautizar es introducir a una persona o un elemento en un nuevo ambiente, en un nuevo ámbito. El bautismo de Romanos 6, podemos decir, es un acto de Dios por el cual Él trae al pecador arrepentido a una unión vital y verdadera con Jesucristo. En Colosenses 1:13 dice, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Esta es, a mi juzgar, nuestra unión con Cristo, nuestra identificación con Él. Pero ¿de dónde saca Pablo esta figura del bautismo para ilustrar nuestra unión con Cristo en su muerte? Desde ya que la sacó de las Escrituras. El Señor Jesús dijo, refiriéndose a su muerte, en Lucas 12:50, de un bautismo tengo que ser bautizado, y cómo me angustio hasta que se cumpla. Cristo se refería a su muerte como a un bautismo. Si usted tiene alguna duda al respecto, solo tiene que leer el Salmo 42:7 y Salmos 69:1 al 2. En el bautismo de la muerte, en el cual Cristo se sumergió,
como representante nuestro, nosotros los creyentes fuimos bautizados con Él. Cuando Él fue juzgado, yo también. Cuando Él murió, yo también. En su muerte, cada hijo de Dios murió. Cada cristiano puede decir entonces, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. ¿Sabe una cosa? Hubieron más de 3 individuos crucificados en el Calvario el día en que Cristo murió. Permítame decirle que se trata de una cantidad innumerable realmente. Cada creyente que ha confiado en Cristo como su Salvador se ha identificado con Él. Esta es, mis amigos, nuestra identificación con Cristo en su muerte. Gálatas 3:27 dice, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ahora, fíjese en el versículo 4 una vez más, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo. No solo somos identificados con Cristo en su muerte, sino en su sepultura también. Dejar un cuerpo sin sepultar siempre fue visto como algo indigno. El cuerpo de Cristo debía ser sepultado. Su sepultura es incluida por Pablo en la definición del Evangelio que él da en 1 Corintios 15. La sepultura de nuestro Señor fue el punto máximo de su humillación. Se trataba de un eslabón infaltable en el proceso de redención, ya que daba el lugar para su resurrección sobrenatural. Ahora bien, uno puede dudar en cuanto al estado de un cuerpo que no ha sido atado y sepultado, si el individuo estaba muerto o no. Pero cuando un cuerpo es sepultado, queda fuera del alcance visual. Ningún hombre vio el cuerpo de nuestro Señor mientras estuvo dentro del sepulcro. Hay una aplicación en cuanto a esto. El viejo hombre no solamente debe morir, sino que debe ser sepultado también. El hecho de que fuimos bautizados en Cristo implica que nuestra antigua naturaleza debe quedar fuera de alcance. La sepultura, entonces, es necesaria para poder enterrar la corrupción que trae la muerte. En Efesios 4:22 somos exhortados a despojarnos del viejo hombre que está viciado. En la segunda parte del versículo leemos, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos para la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Aquí, amigos, está el secreto para vivir en santidad. Efesios 1:19 y 20 dice, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. Somos identificados con Cristo en su muerte y sepultura para poder ser coherederos de su vida y su poder de resurrección. La justificación no puede ser separada de la santificación práctica. Experimentar los beneficios de la muerte de Cristo implica expresar las bendiciones de su vida. Caminar en una nueva vida implica pureza y santidad. Y el poder que fue gloriosamente demostrado en la resurrección de Cristo es el mismo poder disponible para nosotros para vivir una vida piadosa. Permítame concluir nuestro estudio en esta oportunidad con el versículo 5 de Romanos 6. Dice así, porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Aquí vemos algo interesante. Tal vez me equivoque, pero creo estar en lo correcto. Esta palabra plantados solo aparece en este versículo. Si aparece 2 veces en todo el Nuevo Testamento, todavía no me apercibí de ello. Esta palabra plantados nos da la idea de estar unidos con otro, con Cristo. Los creyentes deben de darse cuenta que, si fueron unidos a Cristo en su muerte y sepultura, también lo fueron en su resurrección. La conducta del cristiano es determinada por una nueva vida. Cada cristiano está conectado vitalmente con Cristo. Su muerte pasa a ser nuestra muerte, su sepultura nuestra sepultura, su resurrección
pasa a ser nuestra resurrección, porque en 1 de Juan 4:17 dice, pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. Tanto usted como yo, como hijos de Dios, tenemos una responsabilidad de glorificar a Dios y ser como Cristo en nuestra conducta, para que el mundo se dé cuenta, al observarnos, que no pertenecemos a Satanás, sino a Dios. Queridos oyentes, en nuestro próximo programa continuamos. Que Dios nos ayude en su gracia a ser cada día más y más y más como Cristo. Usted estuvo escuchando Hora de Estudio Bíblico con el maestro el doctor Lehmann Strauss. Si desea escuchar una vez más este mensaje, visite nuestra página en la internet www.bbnradio.org. Le dejamos la invitación para que el día de mañana nos acompañe aquí, en este mismo horario y punto del dial. Hora de Estudio Bíblico es una producción de BBN. Si su deseo es aprender más de la palabra de Dios, entonces estudie gratuitamente en el Instituto Bíblico de BBN. Regístrese en la dirección www.bbnbi.org, en el lugar que usted elija y en el horario que más le conviene. Usted puede estudiar cualquiera de los cursos disponibles en el Instituto Bíblico de BBN. Muchas gracias.